En las últimas semanas, en redes sociales, volvió a tomar fuerza la conversación sobre dar la milla extra. Pongo en contexto. Esto a partir de un video que encendió muchas opiniones. Se trató de una oferta laboral que publicó la emprendedora Luisa Lafaurie, conocida como Luisa Postres. Esto generó controversias por exigir múltiples tareas en una misma vacante, sin especificar condiciones salariales ni contractuales claras. Usuarios, críticos, seguidores acusaron esta práctica de contribuir a la precarización laboral y la explotación disfrazada de oportunidades de crecimiento. Más allá del caso, la discusión que queremos abrir hoy en Hablemos de Negocios, porque hoy tenemos esta edición especial, hoy jueves, plantearnos una pregunta crucial para empresas y colaboradores. ¿Qué significa realmente ir más allá en el trabajo? ¿Hasta dónde ese impulso suma valor? ¿Y cuándo empieza este trabajo a desgastarnos? En un entorno que exige resultados y que seamos creativos, vale la pena detenernos y revisar cómo equilibrar compromiso, bienestar y límites sanos. Hoy queremos comprender cómo se construye una cultura donde la milla extra no sea sinónimo de autoexplotación, sino de propósito, claridad y acuerdos justos. La milla extra, hacer lo que corresponde, no es suficiente, es la pregunta con la que quiero abrir esta conversación y darle la bienvenida a Johnny Fayad. ¿Cómo está, Johnny? Muy bien, Lina, mucho gusto de saludarte, muy contento y emocionado de estar aquí. Tremendo tema este. Tremendo tema, ¿no? Y chévere porque podamos abordarlo desde el punto de vista del colaborador y también del empresario o emprendedor, ¿verdad? Porque ahí hay dos caras de esta moneda. Entonces... Totalmente, a mí me parece un concepto realmente valiosísimo, el concepto de la milla extra bien interpretado. Bien interpretado. Bien interpretado, okay. Porque realmente es la capacidad de hacer más de lo que se espera, pero no por obligación. No por quedar bien, sino porque debe reflejar quién eres tú como profesional y sobre todo porque construye tu reputación, también tu crecimiento y tus buenas oportunidades. Yo creo que esa es... Pero hay un límite, ¿no? Hay un límite ahí como una línea que divide entre realmente hacer esto con un propósito de crecimiento, porque no me lo están exigiendo, sino porque lo quiero hacer, a que uno se sobrecargue de trabajo. Hay un límite delgadito ahí. Sí, hay esa frasecita común, póngase la camiseta, me voy a poner... Entonces... Pero fíjate. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la milla extra? No es trabajar más horas. Ok. Es importantísimo eso. Ni tampoco ni ser explotado ni explotar a la persona, tu colaborador, a alguien de la compañía. Tampoco es aceptar todo lo que te pidan, que eso es importante que tú pongas límites siempre a las cosas. Porque aceptar todo lo que te piden es uno de los mayores errores. Allí la camiseta está puesta, pero está puesta con límites. Entonces, para nada es trabajar más horas. No debería ser. O sea, un día cualquiera que trabajes más horas no pasa nada, pero si es la conducta predominante, ahí sí. Sí pasa. Por lo tanto, la milla extra no es trabajar más. Lo que sí es dar un poco más de lo que se espera de ti. Por ejemplo, te decía yo que hay una famosa anécdota que se ha denominado la Carta García. Y es, una vez alguien le dijo a un señor García, un tipo le pidió el favor a alguno de sus colaboradores y García fue a buscar hacer la tarea y le pidió, por ejemplo, que fuera a mirar los precios de las naranjas alrededor de la zona de influencia de donde ese negocio vendía naranjas. Y efectivamente va a ver el chequeo de precios de las naranjas, pero no solo le dice, mira, las naranjas valen 6,000 pesos la docena, sino que le dice, están empacadas, hay algunas que están sueltas, hay 3 clases de naranja, está la naranja Tangelo, está la naranja bogotana, está la naranja americana. Adicionalmente le dice, hay exhibiciones que están llenísimas de naranja que provocan. Hay una promoción de pague 12, lleve 15 naranjas. En fin, eso, por ejemplo, es dar la milla extra. Porque le pidieron una sola cosa y esta persona dio una respuesta más integral. Propone algo más de lo que se le pidió. Sí, es
como una mezcla entre proactividad, excelencia y buena actitud. Fíjate, dice por ahí un texto que me encontré que la milla extra es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está viendo. O sea, no debe ser producto de la presión laboral. Pero eso del lado del colaborador, Sí, digamos, del profesional que está, digamos, haciendo un informe y decide que para complementar el informe añade estos datos, hace quizá unas reflexiones o unos análisis, digamos, más profundos, pero del lado del empresario, del lado del emprendedor en este caso, se puede, digamos, desvirtuar este total. concepto. Yo creo que sí, sobre todo cuando digamos, el empleador siente que tiene una autoridad superior, no contra, sino en razón de que esa persona o ese individuo es su empleado. Entonces ahí hay algo de abuso porque no le deja libre horas para trabajar, sino que el compromiso lo miden por llegar temprano e irse tarde. Y cuando tú mides el compromiso de esa manera, realmente no estás respetando la dignidad absoluta del individuo. Entonces, allí sí se puede convertir, digamos, en una especie de explotación del hombre por el hombre. Bueno, en ese caso, ¿cómo se diferencia, Johnny, una cultura que promueve el aporte genuino, ¿verdad? El compromiso genuino de una que normaliza, por ejemplo, el sobreesfuerzo, la sobreexplotación. ¿Qué señales hay para el colaborador y qué señales hay para el líder? Yo creo que las señales para el colaborador, digamos, en la eventualidad de que haya milla extra, entendido como extra, horas extras, trabajo extra, tiempo extra que le quitas a la familia, al ocio, al sueño, las señales para el empleado claramente son esas. Estás trabajando muchas más horas de lo que normalmente debes trabajar en el nombre de un compromiso malentendido. Esa es una señal y es la conducta predominante de tu jefe. Para mí la mayor señal. Otra señal que pudiera ser, y esta digamos también es peor u horrible, pues cuando tú presentas el trabajo a tu jefe y tu jefe te dice es que te faltó tiempo para hacerlo mejor, Te te faltó la devuelve, milla extra. exacto, te devuelvo el trabajo para que lo hagas bien y si te tienes que quedar todo el tiempo, todos los días para hacerlo bien, pues te toca hacerlo. Ese tipo de discurso es un discurso dañino realmente. Ese sí son señales claras para el empleado. Para el líder, el agotamiento de la gente cuando él debe darse cuenta de que las personas no están rindiendo tanto como debían hacerlo, sino que él se da cuenta que les está exigiendo más de la cuenta. Estoy seguro que se da cuenta. Lo que pasa es que lo normaliza y lo normaliza inadecuadamente. Claro. Entonces, no es válido entrar temprano y salir más tarde. Es válido ser bien productivo durante tus horas laborales. Y durante ese tiempo, tu milla extra da más de lo que se espera de ti. Ok. Por ejemplo, en este caso puntual del video de Luisa Postres, donde te Okay. piden un cargo, pero realmente tienes que hacer como 3 al mismo tiempo. Entonces quieren un perfil, pero además que sepa hacer esto, sepa hacer lo otro, sepa de muchas, muchas cosas. Entonces, Y no lo remuneran y bien. no lo remuneran, ofrecen ese cargo y lo venden también como una oportunidad de crecimiento en la empresa, como una forma de ir escalando, pero eso no se ve materializado. Entonces ahí también entra en conflicto esta idea de la milla extra. Yo te pregunto en este caso, ¿qué condiciones en una empresa, en un negocio se deben dar para que uno pueda dar realmente, un colaborador pueda dar la milla extra, pero sin que se sienta abusado y explotado? De acuerdo. Mira, lo primero, el rol del cargo, que me parece un súper punto. Cuando tú esperas que alguien haga 3 roles distintos, la expectativa de salida es incorrecta. Porque no hay nadie que pueda hacer las cosas bien todas en todos los roles. Difícil. Pero una de Es las... muy común. Muy Cuando común. mandan las descripciones laborales, que uno recibe un montón y rota por las redes, por WhatsApp,
tiene que saber esto, y además esto. O sea, uno no termina, pero ¿qué perfil es el que quiere realmente? Exacto. Entonces allí lo clave es la definición del rol de ese cargo para poder definir el perfil bien. De las cosas que matan en las organizaciones, culturas organizacionales, es la confusión de roles. Porque tú no sabes dónde empieza uno y dónde termina el otro. Esa es una confusión fatal para las culturas organizacionales, porque la gente se empieza a meter en el rol del otro sin quererlo porque no está a la frontera. Y todo amparado por la milla extra. Es que yo estoy dando más porque me están pidiendo más. Entonces voy donde la otra persona y me dice, hey, disculpa, pero es que mi jefe me está pidiendo esto, que es el mismo jefe tuyo y me dice que lo haga yo. Pero ¿por qué no me lo pide a mí? No sé, me lo está pidiendo a mí. Entonces, eso está mal cuando no hay claridad en los roles. Lo segundo que es para una cultura organizacional fatal, yo digo no respetar los espacios de los individuos. O sea, hay que entender que el individuo es un todo integrado de familia, de amigos, de ocio, de descanso y de trabajo. Cuando no se entiende eso, sino que la persona vive para trabajar y no trabaja para vivir, es una cultura orientada a una milla extra súper mal entendida. Bueno, para eso existe el sello Empresas Familiarmente Responsable. Responsables. Y me preguntaba si eso es en todos los niveles o se ve más en las pequeñas organizaciones. ¿Tú cómo lo...? Porque a veces pienso que por un tema, por ejemplo, cuando están empezando con una empresa, como hay pocos recursos, digamos, apenas está arrancando, se tiende como a esta... Sí, pero eso es un ¿no? rol que tiene que asumir el dueño. O sea, el dueño del negocio, el que está poniendo la plata, el que está arriesgando, es el que debe hacer múltiples roles. Si alguien te acompaña y está dispuesto a hacerlo de manera voluntaria, deliberada y consciente, pues hasta donde pueda hacerlo esa persona, pero que no sea una exigencia tuya como dueño del negocio. Sino que alguien dice, hombre, me parece que te puedo ayudar un poquito más porque te veo agotado a ti, te voy a descargar en algo. Eso es trabajo en equipo, es solidaridad, sí. Pero cuando el empleado de manera voluntaria es quien lo hace. Cuando es la exigencia del jefe, ven acá, es que tienes que hacerlo porque no tengo plata para contratar más personas, pero eso no es responsabilidad de ese individuo, es responsabilidad del dueño del negocio. Por lo tanto, si es un emprendedor que piensa de esta manera, efectivamente nunca va a tener empleados comprometidos de verdad, porque va a tener gente por necesidad allí hasta que algo mejor le salga. Pero se da en todos los niveles de las organizaciones, en todos los niveles, y aunque usted no lo crea, en los niveles directivos de las compañías se ve aún más el famoso burnout. El burnout total. Sabes que estaba pensando también en otro escenario y es cuando, bueno, por la falta de oferta, de puestos de trabajo, muchas personas aceptan este tipo de empleos donde se sobrecargan por salarios muy, Vamos. muy bajos. Y entonces viene la famosa frase o la creencia, es que se daña el mercado, por no decir otra palabra. No dañan el mercado, porque cuando un profesional de verdad va a cobrar lo justo por esas labores, no lo pagan, porque hay otros profesionales que lo están haciendo por un valor bajo y hasta más bajo. Es verdad, porque hay, digamos, sobrevivencia, hay supervivencia ahí. El punto, digamos, central de todo esto es que desafortunadamente el mercado a veces acepta salarios bajos y consigue gente buena, barata, pero eso no es muy frecuente y cada vez menos frecuente. Para que una persona buena, que le paguen poco, dure en una compañía es porque, bueno, de verdad tiene que estar en un momento en donde no hay ninguna otra oportunidad o no quiere correr ningún otro riesgo. Pero en la práctica real eso está, digamos, es una mala práctica, realmente. Claro. Que a la larga le sale caro a las compañías. Le sale muy caro. Fíjate, una de las cosas interesantes de la milla extra es
Algunos ejemplos simples. Preparar una reunión revisando información adicional para anticiparse a preguntas. Entregar un informe no solo con los datos, sino con recomendaciones y conclusiones para decidir. Sugiero tal cosa. Ayudar a un compañero a cerrar un proyecto crítico, aunque no sea tu responsabilidad, es también parte del trabajo en equipo y de la milla extra. Dar seguimiento a un cliente antes de que llame a quejarse, también. La milla extra no es hacer cosas grandiosas realmente, es hacer cosas buenas consistentemente, todos los días, pero dentro de tu horario de trabajo. Dentro de tu horario de trabajo y sin exigirte, ¿no? Tú tocabas un tema súper clave y es el burnout. Esto es, digamos, una de las, se podría llamar enfermedad o de las, o ¿cómo se le llamaría? No Es una desconozco. enfermedad moderna. Una enfermedad moderna, ¿no? Por la sobrecarga laboral. Y es producto precisamente de esta sobreexigencia. De la sobreexigencia, porque las compañías están en unas, Ese digamos, en cansancio. unos paradigmas de trabajar con menos gente para tener menos costos y ser Pero más eso sí, eficiente. eso sí, ahora te lo pregunto como líder, ¿verdad? Empresarial, Johnny, ¿eso sí realmente se refleja en los números? O sea, es esa milla extra que muchos empresarios y muchos colaboradores lo hacen en las empresas. ¿Eso sí a la larga se ve reflejado en los números, en el rendimiento de la organización? Yo creo, no estoy seguro que sí, siempre y cuando se haga dentro del horario normal de trabajo. Pero si no está, digamos, en ese escenario donde la gente está en función del trabajo, donde se están todos con la camiseta puesta, dando el 125%, Eso sí, digamos, ¿eso igual da buenos resultados en el rendimiento de la empresa? pero súper buenos resultados. O sea, yo desde que en la teoría administrativa aprendí de algún autor que dijo, mira, lo más difícil de reemplazar, de imitar, es una buena cultura organizacional. Si un competidor, una empresa en un mercado tiene una excelente cultura organizacional en donde la gente está contenta, expresa libremente lo que siente y lo que dice, donde los respetan como individuos, donde le guardan los espacios familiares de trabajo, de ocio, de sueño, de descanso, la gente da mucho más y su productividad aumenta tremendamente en sus horas laborales. Ese tipo de cultura organizacional es tremendamente eficiente y se ven los números, 100%. Y si hay sobreexplotación, También se ven los números hacia atrás. ¿sí? Claro, 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 total, total. Son economías mal entendidas. Es cuando tú quieres comprar un producto a menor precio, pero la calidad es menor. Tú dices, bueno, lo puedo comprar, pero es una economía mal entendida. O sea, hay vainas en las que uno no debe economizar. Ok. ¿Ves? Por ejemplo, si tienes un problema en los ojos, tienes que buscar un buen lente. O vas a ponerte un lente que tú sabes que en algún momento lo que va a hacer es que te va a ayudar a ver más borroso. No. Es decir, hay economías mal entendidas. Y una de las economías mal entendidas es explotar a la gente en su trabajo en nombre de una milla extra mal entendida. Mal entendida. Bueno, para ir cerrando, Johnny, ¿qué deberían replantearse hoy las empresas y los equipos de trabajo a partir de esta coyuntura, a partir de este tema? Yo digo que el mundo actual, el momento actual donde se valora mucho los tiempos en familia, el ocio, yo soy reiterativo que el ocio tiene un valor importante, el sueño slash descanso también tiene un valor importante. Las organizaciones deben ser familiarmente responsables. Debe ser una declaración formal al interior de la compañía y debe haber políticas que la avalen. En la medida que vaya creciendo la compañía, las políticas se van poniendo como más generales. Compañías grandes deben decir, hey, el horario de trabajo es de tal hora a tal hora, los valores que tú no debes tratar a tu empleado de esta manera, el rol que está diseñado es el rol que debe ejecutar. Y para los empresarios, microempresarios, creo que
ellos deben tener claro que hay que respetar a los individuos en toda la integralidad. Y para aquellos profesionales que creen que la única manera de ser visibles, de crecer, de escalar es sobreexplotarse, autoexplotarse. Va a llegar un momento en donde el agotamiento no les va a permitir hacer mejores cosas, porque llegan a algo que se llama su nivel de incompetencia. Entonces van a llegar a su nivel de incompetencia, no por falta de capacidades, sino por agotamiento físico y mental. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos de este tema. Y bueno, vamos a dar la villa extra, pero bien entendida. Bien entendida, que la gente... Ojalá todos los líderes piensen como tú. Es el reto de la humanidad. Tú sabes que la vida está compuesta por yes, digo yo. O sea, estás en la mitad, ¿qué camino Por coges? disyuntivas. Ajá. Por disyuntivas. Entonces, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Ese es peor que cualquier cosa. Pero aquí la propuesta siempre es: hazlo con base en el respetar la dignidad del individuo, o hazlo con base en lo que tú consideras explotación por explotación misma. Bueno, esto fue Hablemos de Negocios, hoy hablando de la villa extra. Hacer Excelente tema. lo que corresponde no es suficiente. Respondimos a esa pregunta.